Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de denarios, concretamente de los denarios que se acuñaron en Éfeso en época de Vespasiano. Este es un tema que hemos tratado poco. La moneda romana en cecas provinciales o en cecas que no son Roma, las he tratado poco y menos todavía la moneda romana imperial fuera de Roma. Vamos a hablar qué es esto también para el caso concreto de Éfeso y para el caso concreto de la época de Vespasiano. Y esto lo hago porque Lucernae organiza una subasta el día 2 de junio de 2024. Ya sabéis que Lucernae es una casa de subastas que se centra mucho en la moneda histórica, en la moneda romana y en la moneda ibérica. Y bueno, pues organiza esta subasta donde hay 932 lotes, de los cuales 700 se dedican a la Edad Antigua. Como veis, digo, es su especialidad. Y entre ellos, pues lo que más me ha gustado con mucha diferencia es una estupenda colección de denarios de Éfeso de Vespasiano. ¿Y por qué me ha gustado tanto? Pues porque se ven muy pocos. O sea, yo en España no recuerdo así una colección tan amplia, tan bonita y tan representativa de esta cosa en concreto. Así que, bueno, pues aprovechando estas monedas, pues me he hecho un pequeño estudio de estos denarios, de esta ceca, y aquí pues lo voy a contar. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de Éfeso? Yo imagino que todo el mundo más o menos ha oído hablar de Éfeso, es una ciudad muy antigua, hoy en día está en el oeste de la actual Turquía, ¿verdad? Bueno, es muy típico, pues el que va a visitar Turquía, que pase por Éfeso, el que hace un crucero y por el Mediterráneo, pues ir a Éfeso, ¿no? Es una parada casi obligatoria. De hecho, bueno, pues toda la zona vive del turismo. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, pues porque tuvo un enorme esplendor pues, económico, cultural, religioso también, pues durante muchos siglos, ¿no? Como digo, fue una ciudad muy antigua que luego pues, tuvo muchísima influencia pues, griega, ¿no? Y luego ya pues, cayó en la órbita de Roma en el año 129 a.C. Pues fue conquistada por la República de Roma y luego ya, bueno, pues cuando la República se transformó en Imperio Romano, pues también quedó dentro de esta órbita del Imperio Romano. Claro, Éfeso, para cuando Roma la conquistó, pues llevaba mucho tiempo acuñando moneda. De hecho, pues acuñó moneda, algunos dicen que desde finales del siglo VII a.C., otros dicen que desde principios del siglo VI a.C. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de una de las cecas más antiguas de la historia, ¿no? Por lo menos de la historia occidental. O sea, muy pocas ciudades acuñaron, pues eso, desde el 500 y mucho antes de Cristo o del 600 y poco antes de Cristo. Y cuando llegaron los romanos, pues ellos se seguían acuñando monedas y bueno, pues eso no había ningún problema. Ellos tenían su propia metrología y bueno, pues Roma les permitió seguir acuñando moneda con su propia metrología, digamos a su manera. Esta era una moneda que en principio servía pues, para la circulación local. Básicamente, desde Roma, pues decían, oye, mira, vosotros que estáis aquí muy lejos en el Mediterráneo, si vosotros os entendéis con vuestra moneda, pues todo bien. O sea, en esto no nos metemos. Vuestras líneas de comercio, que sigan funcionando, que es lo que nos interesa, y vosotros a lo vuestro, a vuestra moneda. ¿Cuál era esta metrología? Pues es lo que se suele llamar hoy en día el patrón del Cistóforo. De esto hablé hace ya bastante tiempo, bueno, a lo mejor hace un par de años que escribí un artículo sobre monedas de Éfeso, también en época del Imperio Romano, pero era moneda provincial, porque estas monedas locales se les llamaban monedas provinciales, porque no seguían la metrología romana. Bueno, este patrón del Cistóforo básicamente se introdujo en el año 167 a.C., o sea, antes de que llegasen o de que conquistasen la ciudad los romanos, y lo que hicieron fue reducir el peso con respecto al tetradracma ático, que era el que seguían anteriormente. Era más ligero, creo que era en torno a los 12 gramos o una cosa así. Estoy hablando ahora mismo de memoria. Pero bueno, digamos que ellos tenían sus propias formas de hacer monedas. Vamos a quedarnos con esto. Y esto eran, pues eso, como digo, monedas provinciales que se seguían haciendo. Y ellos, pues, con su propia simbología y demás. Claro, ya cuando llegó el Imperio Romano, la simbología fue cambiando, porque claro, aquí el emperador quería aparecer en las monedas. La numismática romana se vuelve mucho más personalista y también la numismática provincial. Esto no solamente ocurre en Éfeso o no solamente ocurre en las cecas del este, sino en todas las cecas provinciales del Imperio Romano.
Y bueno, pues entonces lo que hicieron en Éfeso fue simplemente incluir el busto del emperador con otro tipo de símbolos, a veces relacionados con el emperador, otras veces no tanto, pero siempre siguiendo ese patrón local, en este caso el patrón del Cistóforo. Por lo tanto, seguía siendo moneda romana provincial. Bien, pues esto es lo que ocurrió tanto con la ceca de Éfeso como con muchísimas otras, Antioquía, Alejandría y bueno, pues muchas otras. Y siempre acuñaban moneda provincial con una metrología local. Bueno, siempre no, casi siempre. Había momentos donde el Imperio Romano necesitaba moneda imperial en ciertas zonas del imperio y entonces pues pedía a estas cecas, a estas ciudades, que dejasen de acuñar moneda provincial y que acuñasen moneda imperial, o sea, monedas con la metrología del Imperio Romano, es decir, áureos y denarios. A ver, los áureos son rarísimos, yo creo que todos. No me viene a la cabeza ningún áureo de estos de la zona del este del Mediterráneo que sea sencillo de adquirir. A lo mejor hay alguno, pero vamos, no lo creo. Ahora bien, los denarios se acuñaron con más abundancia y son en principio más raros que los denarios de Roma, pero tampoco es que sean excesivamente caros. O sea, se pueden encontrar por un precio, bueno, pues razonable, por unos cuantos cientos de euros. Luego ya dependerá, como siempre, de la calidad que tiene. Entonces, esto es lo que ocurrió en Éfeso y además ocurrió en varios momentos. No es que solamente ocurriese en época de Vespasiano. Había ocurrido antes en época de la República Romana. O sea, el primer precedente fue durante el segundo triunvirato. Se acuñó moneda en Éfeso durante el segundo triunvirato con los bustos de Augusto, también de Marco Antonio y de Lucio Antonio. Lucio Antonio era el hermano de Marco Antonio. Entonces, bueno, ahí había este precedente y ya pues una vez que acabó todo el jaleo este del segundo triunvirato, que ya no hacía falta pues acuñar más monedas en Éfeso, más monedas, digamos, según el patrón del denario, pues oye, ellos volvían a seguir acuñando monedas con el patrón del Cistóforo. Y de hecho a Augusto también dedicaron pues esto, tetradracmas del Cistóforo. Como siempre, no es que tenga el Cistóforo, sino que tenía la representación de Augusto, pero seguía la metrología del tetradracma del Cistóforo. Vale, creo que ya he dicho tantas veces la palabra metrología que ya tiene que quedar muy claro que aquí la cuestión para diferenciar la moneda romana provincial de la moneda romana imperial es el patrón metrológico que sigue. Pues entonces llega Vespasiano y claro, pues Vespasiano tiene bastantes guerras abiertas, sobre todo al principio de su reinado, pues en toda esta zona del este. La más famosa de todas fue la Gran Revuelta Judía, ¿no?, que duró desde el año 66 hasta el 73, donde bueno, ahí se aplicó pues una mano muy dura. Pero luego también hubo otras guerras que se sucedieron en la provincia de Asia, lo que es digamos, en los confines del este del Imperio Romano. Y concretamente fue la anexión de Comagene. Comagene era un territorio en lo que hoy en día sería el sureste de Turquía, que era un reino teóricamente independiente. Estaba ahí Antíoco IV como rey, pero bueno, era un reino clientelar de Roma. Y bueno, pues Vespasiano dijo, mira, quítate tú, y se acabó. Entonces, bueno, pues también supuso una guerra en el año 72. Con lo cual aquí vemos cómo, bueno, pues hacían falta legiones, hacían falta pagos a legionarios en toda esta zona de la actual Turquía, y para eso pues la ceca de Éfeso pues estuvo acuñando monedas. Bien, muchas veces no es tan fácil saber a qué ceca concreta se corresponde una moneda determinada, sobre todo cuando hablamos de estos denarios que no fueron acuñados en Roma, sino que fueron acuñados pues en territorios, digamos, del este, bueno, o también en Hispania o en la Galia o en otros lugares. Y no es tan fácil porque, claro, al final una ceca puede abrir o cerrar, o una ceca se puede transformar, o a lo mejor son cecas itinerantes que van acompañando un ejército. Entonces es realmente complicado. Hay veces que hay una marca de ceca y entonces eso nos lo pone muy fácil, pero otras veces no. Entonces aquí hay que hacer distintos tipos de análisis. Se puede hacer un análisis pues estilístico, ¿no? Es decir, oye, pues el arte que
que se utiliza en esta moneda en concreto corresponde al tipo de arte que se estaba haciendo en esta ceca a lo largo del tiempo. Esto se ve muchas veces, aparte de, bueno, de eso, de la cuestión artística, de los retratos y demás, muchas veces también en las leyendas, ¿no? A lo mejor las AES se están escribiendo como alfas o cosas así. Porque claro, estas otras, no lo he dicho antes, las leyendas de la moneda romana provincial en el este generalmente son en griego, y sin embargo cuando se hace moneda romana imperial en el este, en estas tecas, las leyendas son en latín. Entonces, claro, muchas veces pues estos grabadores no controlaban tan bien el alfabeto latino, probablemente ellos no supiesen leer latín, y sería, pues oye, más o menos como si hoy en día a nosotros nos mandasen escribir algo en cirílico, ¿no? Entonces, bueno, pues es fácil que adaptemos los caracteres que nos digan a lo que nosotros más conocemos. Eso suele dar pistas de la proveniencia de de una moneda a una ceca concreta. También en la aparición de errores, porque claro, por este mismo motivo, como el grabador tampoco controla con detalle el idioma en el que está escribiendo, pues hay veces que permuta caracteres o que se come algún carácter o lo que sea, porque al final a lo mejor el propio grabador no sabía latín, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto da pistas, ¿no? de dónde proviene la moneda. Cuando dices, oye, pues este error aparece en esta ceca varias veces, con lo cual si esta moneda también tiene el mismo error, es muy probable que provenga de esta ceca. Hay otras veces que es el registro arqueológico lo que da estas pistas. E incluso también los análisis metalográficos también. O sea que, como vemos, digamos que los investigadores, los numismáticos que quieren profundizar en ello, tienen varios puntos de donde agarrarse, pero claro, siempre queda la duda, ¿no? Y tal es el caso con la ceca de Éfeso en época de Vespasiano. Hay algunas monedas, algunos de estos denarios, que son muy fácilmente atribuibles a Éfeso, porque simplemente en el campo pone F, o sea, E-P-H-E. O sea, nos lo dejan facilísimo. Cuando pone F, pues es de Éfeso. Hay otras veces que aparece un símbolo. Y ese símbolo, a día de hoy, generalmente se asigna, o yo creo que más o menos todo el mundo lo asigna a Éfeso. Al menos los catálogos comerciales, yo creo que es unánime considerar que las monedas que tienen este símbolo, que bueno, si echáis un vistazo al artículo que acompaña este podcast vais a ver qué símbolo me refiero. Bueno, pues quien tiene ese símbolo dice no, Éfeso. Sí que es cierto que ha habido otros autores, yo lo que he visto son autores bastante antiguos, la verdad, que dicen que quizá esas monedas no fuesen acuñadas en Éfeso, sino en Bizantium, la que después fue Constantinopla. Bueno, pues quizá, yo tampoco soy quien para decirlo. Ahora, lo que yo veo es que parece que a estos autores no les han seguido mucho y que a día de hoy este símbolo se entiende también como una marca de ceca de Éfeso. Y hay otras monedas en las que no aparece ningún tipo de símbolo, entonces, bueno, pues el historiador tiene que tirar de estas técnicas en las que, bueno, como yo digo, se pueden agarrar en bastantes asideros para poder asignar una marca de ceca concreta a una moneda, y los coleccionistas pues lo que tienen que hacer es simplemente consultar el catálogo y ahí podrán ver si esa moneda es de Éfeso o de dónde es. Bueno, así que vemos que tenemos tres tipos de marcas de ceca en estos denarios de Éfeso, ¿no? Sería el F, o sea, EPHE, el símbolo o ninguna marca de ceca. Bueno, en cuanto a la cuestión metrológica, hemos dicho que sigue el mismo estándar metrológico que se estaba siguiendo en el Imperio Romano. Por eso es moneda romana imperial acuñada en Éfeso. Yo no sé cuántas veces lo he dicho. Bueno, este es el estándar tras la reforma de Nerón, por supuesto, que era el que se estaba siguiendo a partir del año 69, que es cuando empiezan a acuñar aquí en Éfeso. Y aquí hay un artículo interesante, lo he encontrado así un poquito de casualidad. Como siempre, os lo dejo enlazado en el artículo que acompaña el podcast. Los autores son Butcher y Ponting, y lo que hacen es analizar varios denarios de diferentes cecas del este. Hacen análisis metalográficos y lo que se dan cuenta es que en Éfeso hay ejemplares que tienen un 80% de plata, lo cual pues todo está muy bien, o sea, coincide con lo que deberían ser, pero hay otros que tienen bastante menos. Llegan a tener hasta un 45% de plata. O sea que aquí la variabilidad es enorme y eso no es algo que ocurra en otras cecas. Parece que solo ocurre en la ceca de Éfeso durante la época de Vespasiano. Y claro, aquí pues habría que pensar, bueno, pero ¿esto por qué?
Bueno, a ver, si a mí me dijesen, pues, ¿cuál es tu opinión? Hombre, yo diría, a ver, pues tendrían que pagar a no sé cuántas tropas, a no sé cuántas legiones, no tenían suficiente plata y lo que hicieron fue, pues, simplemente repartir la plata en los denarios, hacer denarios con menor pureza, con menor fino, para poder acuñar tantos denarios como eran necesarios, aunque no tuviesen la plata correspondiente. Me imagino que eso es lo que ocurriese, pero poco puedo decir. De hecho, estos mismos autores también dicen, mira, es que nosotros hemos analizado unos pocos denarios, eran muy poquitos, entonces la muestra tampoco es muy significativa, con lo cual tampoco pueden sacar demasiadas conclusiones. Pero uno de los que sí que sacan es que para el mismo diseño se encuentran denarios con unas composiciones metálicas muy distintas. Y esto también es interesante, porque eso muestra que hubo emisiones concretas con los mismos diseños que otras emisiones, pero que en ciertas emisiones concretas bajaron mucho el contenido de plata, lo cual también, bueno, pues apoya esta hipótesis, no sé si llamarla hipótesis o un triple que lanzo desde medio del campo, donde digo que, bueno, pues que probablemente en algún momento estuviese la ceca apurada, tenía que acuñar tantos denarios y, bueno, pues hizo lo que pudo hacer. También hay otra cuestión curiosa, que de ahí la verdad es que estos autores no sacan más miga, pero yo creo que daría para un tema interesante. Y es que tanto en Éfeso como en otras cecas del este que estaban acuñando moneda imperial en esta época, por ejemplo la de Antioquía, lo que encuentran es que la composición metálica de las monedas, las trazas, que se suelen llamar, difieren con respecto a la moneda romana imperial. Y concretamente en las cecas del este hay más oro. Bueno, esto lo primero que nos indica es que la proveniencia de la plata no era moneda romana imperial fundida y reacuñada, sino que esta proveniencia de la plata sería directamente desde las minas del este. Y esto que haya más oro probablemente también nos indica unas técnicas metalúrgicas más pobres. La verdad es que no sé, no puedo asegurarlo porque no nos indican cuánto más oro hay. ¿Vale? Entonces a lo mejor hay más oro, pero esa cantidad era inferior a lo que en la época podían extraer, ¿vale? o disociar de la plata, vamos a decirlo así. La verdad es que no lo sé porque no lo indican, pero lo que sí que veo aquí es que hay cierto filón para el que quiere investigar, hacer un estudio metalográfico sobre estos denarios acuñados en el siglo I en las cecas del este. A mí me huele aquí a que puede haber un tema de investigación bastante interesante, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Bueno, lo que decía también es que como la proveniencia de la plata es diferente, esto nos indica que a la hora de hacer trampas en la ceca de Éfeso, o sea, a la hora de hacer denarios con menor cantidad de fino, no estaban haciendo trampas porque sí y digamos a propósito, sino que estaban haciendo trampas, si es que las hicieron, pues porque no les quedó otra. O sea, me explico. No es que llegase, pues no sé, un alto cargo o quien sea con, vamos a decir, 10.000 denarios y decir, oigan ustedes, tomen estos 10.000 denarios romanos y háganme con ellos 30.000 denarios imperiales de la ceca de Éfeso. No, sino que estaban utilizando la propia plata que había en la ceca. Como digo, todo esto es a partir de muy pocos datos y simplemente estos son, digamos, triples que tiro desde medio del campo, ¿eh? Pero, como digo, también creo que aquí hay un tema de investigación bastante curioso. Bueno, pues ya hemos visto el tema metrológico, el tema de la composición metálica y el tema de la marca de ceca. Nos faltarían, bueno, pues las leyendas, por ejemplo, que hemos dicho que las leyendas son importantes. Bueno, hay bastantes leyendas en estas monedas de la ceca de Éfeso, pero curiosamente hay 3 leyendas de Vespasiano que solo aparecen en estas cecas de Éfeso. ¿Vale? O sea, el Imp Aug Vespas, esa sería una, la otra sería Paci Augustae y la otra sería Paci Orb Ter Aug. Lo estoy diciendo tal cual quedaría. Bueno, pues son 3 leyendas que solamente se dan en la ceca de Éfeso en época de Vespasiano. Luego hay otras, por ejemplo la Concordia y demás, ¿no? Pero bueno, pero estas 3 solamente se dan ahí. Si aparecen estas 3 leyendas en alguna moneda ya sabemos que es de Éfeso.
En cuanto a los tipos, la iconografía, las representaciones, pues también es muy rica. Tenemos 3 personajes en el anverso. El principal, el que más aparece, es Vespasiano, que además tiene un retrato diferente al de los denarios acuñados en Roma. También aparecen Tito y Domiciano. Pero claro, Tito y Domiciano aparecen en el anverso, mientras Vespasiano es el emperador, con lo cual Tito y Domiciano son citados como Césares. Bien, en el reverso nos encontramos varias representaciones. Bueno, pues una de ellas, de las más comunes, es AVG en una corona, o sea, no se rompieron mucho la cabeza. Luego hay una representación que es de Ceres, otra que es de la Victoria, otra que es de la Concordia, hay otra que es un busto femenino que no se sabe muy bien quién es, a lo mejor es una alegoría local. Luego hay otro que es pues los bustos de Tito y Domiciano, que están enfrentados uno con otro, y luego hay otro que son 2 personajes con toga, y se entiende que estos son Tito y Domiciano, que están también con toga. Así que, como vemos, se estaba haciendo bastante énfasis aquí en la ceca de Éfeso en, oye, que aquí está ahora mismo Vespasiano, pero que los siguientes van a ser Tito y Domiciano. Bueno, todo esto nos da una casuística bastante amplia, porque tenemos, como digo, 3 personajes en el anverso, tenemos 6 representaciones en el reverso, luego tenemos diferentes leyendas, o sea, hay bastantes denarios acuñados por Vespasiano en Éfeso. Claro, aquí el coleccionista puede perderse. Si dice, no, yo quiero tenerlos todos, bueno, pues eso va a ser muy complicado. Aquí, como siempre, el coleccionista tiene que ir poco a poco, y yo lo que le diría es que si alguien quiere meterse en esto, pues decir, oye, voy a intentar tener pues los 3 bustos de anverso y las 6 representaciones de reverso. Y ya, si consigues esto, ya te va a llevar un tiempo, O sea, un tiempo, estoy hablando del orden de años. Y ya, una vez que lo consigas, dices, bueno, pues voy a ir a por la siguiente meta, ¿vale? Y así, poco a poco. Porque si alguien dice, no, yo quiero tener todas las leyendas y todas las variantes de... No. O sea, poco a poco, he dicho los bustos de anverso y las representaciones del reverso, pero podría ser decir, oye, pues quiero las 3 leyendas típicas de Éfeso, que solamente se dan ahí, ¿vale? Quiero tener una representación de cada una de las 3 leyendas, ¿vale? Pues estupendo. Así que, como digo, eso, intentar hacerse con metas más o menos asequibles y luego ya ir progresando. Me parece una muy buena forma de entrar en la moneda antigua sin perderse demasiado. Y bueno, ya el último comentario es que algunos de los símbolos representados en los reversos aluden de manera indirecta a una guerra, ¿no? Por ejemplo, la Victoria, pues claramente es algo relacionado con un momento bélico. Sin embargo, hay otras representaciones que no están aludiendo a una guerra. Por ejemplo, cuando están hablando de la descendencia de Vespasiano o cuando están representando a Ceres, ¿no? Pues eso no tiene mucho que ver con un conflicto bélico. O a la Concordia, ¿no? Que también aparece. Entonces, bueno, esto ha habido historiadores, o yo por lo menos he leído uno, que lo que se pregunta es cuál era el verdadero propósito de estas acuñaciones. Porque, bueno, podrían ser acuñaciones para el pago de tropas, y esto concordaría muy bien con que sean, pues eso, que aparezca la Victoria, por ejemplo, pero también podría haber acuñaciones que fuesen para facilitar el comercio, simplemente. Y esto pues concordaría muy bien con otro tipo de representaciones, como por ejemplo, pues a Ceres, ¿no? Claro, en mi opinión, pero de nuevo, esto es mi opinión, pues una cosa no quita la otra. O sea, se pueden pagar a los legionarios y también se puede facilitar el comercio. De hecho, a lo mejor algunas de las emisiones eran para legionarios y otras emisiones eran para facilitar el comercio. Pero ojo, facilitar el comercio en un territorio que de repente ha recibido a miles y miles de soldados provenientes del oeste. Soldados que están acostumbrados a tener denarios imperiales en su bolsillo y no monedas locales. Así que a mí me parece que la presencia de las legiones o de, bueno, vamos a decirlo de manera más genérica, ¿no? De personas, de miles de personas provenientes del oeste tienen claramente algo que ver con estas emisiones. De hecho, las emisiones de denarios de Vespasiano en Éfeso no se dieron durante todo el reinado del emperador. Estas empezaron en el año 69, que es cuando Vespasiano tomó la púrpura, pero acabaron en el año 74, que es justo después, o sea, un año después de haber acabado la gran revuelta judía.
Entonces, bueno, a mí me parece que esta presencia militar, estos conflictos bélicos, tenían claramente algo que ver con estas emisiones y con que Éfeso estuviese acuñando denarios en vez de tetradracmas del Cistóforo. Bueno, pues yo hasta aquí esta pequeña explicación sobre las acuñaciones de denarios de Vespasiano en Éfeso. Espero que os hayan gustado. Yo os animo a echar un vistazo a la subasta de Lucernae. Yo os digo que es para el día 2 de junio de 2024. Y como digo, tiene muchos denarios, entre ellos estos de Vespasiano en Éfeso. También hay denarios de Adriano y, bueno, bastantes otras cosillas. Así que no estaría de más echar un vistazo. Un saludo a todos y hasta pronto.